Bueno, entonces, buenas tardes. Ahí empezamos con la clase número 1 de nuestra materia, que es Planificación y Evaluación Públicas. En esta circunstancia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, hemos organizado este trabajo con el equipo que está compuesto por Rubén Savinsky, por Maximiliano Gómez, ahí Rubén saluda, y también por Rafa Volcato en la otra materia. Hemos tratado de armar una propuesta para el campus virtual, para poder sostener las clases de la universidad pública en el medio de este contexto. Por supuesto que ahí vamos a ir aprendiendo a comunicarnos por este medio que está disponible y que por suerte nos permite mantenernos en contacto con ustedes. Como manera de trabajar, estoy viendo las personas que están conectadas. Aquí se sigue sumando Dayana ahora. Lo que les voy a pedir es que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, puedan abrir el micrófono y decir pido la palabra, y entonces ahí los escuchamos. Digo, como una manera de funcionar. Lo que vamos a hacer hoy es presentarles un poco la materia en general. Esta clase, la idea es que no dure más de 30 a 40 minutos, porque se hace demasiado largo. Ustedes van a tener materiales disponibles en el campus que los vamos a ir mencionando a lo largo de esta clase. Y esta clase va a tener básicamente, yo diría, tres momentos diferenciados, ¿sí? Un primer momento, que nuestra idea es contarles un poco el programa. Un segundo momento es hacer algunos comentarios acerca de la importancia de la planificación en las políticas públicas y para la ciencia política. Y la tercera va a ser comentarles, digamos, los dos textos que les vamos a estar proponiendo para que ustedes realicen las lecturas durante esta semana. Hay una cuestión importante que señalar, que ustedes tienen allí, digamos, en el campus de nuestra materia, en el campus virtual, en nuestra materia, tienen el programa de la materia que lo pueden ir siguiendo en la medida en que nosotros lo vamos comentando, y además tienen allí en el campus lo que son, digamos, hemos llamado las pautas para trabajar en el campus virtual, y también el cronograma de trabajo que nos hemos propuesto para este cuatrimestre. Allí, digamos, apenas se visualiza el curso de Planificación y Evaluación Públicas, dice Programa, Planificación y Evaluación Públicas, Cronograma y Pautas para el cursado virtual Planificación y Evaluación Públicas. Esos son dos elementos muy importantes, son dos elementos clave para poder manejarnos. Más que nunca, a diferencia de cuando hacemos las clases presencialmente, más que nunca, ustedes van a tener que tener el programa en la mano como una guía permanente, y también el cronograma y las pautas que hemos planteado. Una de las condiciones para que sea exitosa la educación a distancia es compartir las reglas, es poder escuchar, es poder preguntar, es no ponerse ansioso o ansiosa, y poder avanzar en lo que nosotros sabemos que son los contenidos de la materia. Tenemos un cuatrimestre por delante y vamos a ir seguramente aprendiendo en todas estas unidades, en todas estas semanas, mejores maneras de comunicarnos, mejores maneras de lograr esto que estamos queriendo, que es sostener el dictado de la materia, que ustedes no pierdan, digamos, en este contexto de pandemia, no pierdan la posibilidad de seguir formándose y de seguir cursando la carrera. Entonces, esos dos, el programa y las pautas y el cronograma, son cosas claves para poder estar ubicándonos permanentemente. En la educación virtual nos organizamos por clases y por semanas, y nuestra manera de encontrarnos y de conversar e intercambiar, tal vez la principal, son los foros, de manera tal que también nosotros vamos a estar ahí. Ustedes van a ver en el cronograma que hay 2 foros por cada una de las 4 unidades que vamos a trabajar en este cuatrimestre. Tenemos un programa con 8 unidades y hay 4 unidades que vamos a trabajar en el cuatrimestre, y estamos preparados para hacerlo a través de esta modalidad. Entonces,
Lo que deseamos es, digamos, es ir construyendo una disciplina que permita, digamos, ir haciendo un seguimiento en donde todos vamos a tratar de respetar cada uno de los ritmos individuales, pero nuestro punto de encuentro debe ser hacer el esfuerzo por mantener el programa de trabajo, por mantener las lecturas y también, por supuesto, por avisar. ¿No? Lo que nosotros les queremos pedir desde el primer momento es que ustedes se puedan comunicar con nosotros a través del campus virtual. Nosotros estamos abiertos a todas las dudas, a todas las preguntas, y estas preguntas no solamente se pueden resolver en este momento, que es un momento de encuentro simultáneo, sino también a lo largo de toda la semana, en cualquier horario. Nosotros vamos a colocar tareas y ustedes van a poder responder las tareas en cualquier horario. Hemos tratado de sí tener un punto de encuentro justamente los miércoles a la tarde en este horario, para el cual pedimos que seamos puntuales, porque entonces sí usamos esta herramienta que tenemos para poder comunicarnos, digamos, de modo simultáneo. La materia, entonces hasta aquí estamos bien. Alguno de los que nos está escuchando, si nos puede decir si estamos saliendo bien y si se va entendiendo. Paco, Mati, Rubén. Voy leyendo lo que escriban los chicos, los estudiantes. Ah, perfecto. Mientras ellos van escribiendo algo, simplemente darle la bienvenida, aportar ahí un poco a la bienvenida. Obviamente, vos decías, Mario, en este contexto de cuarentena y de no poder vernos presencialmente, implica, bueno, una disciplina también en esto, ¿no? O sea, primero en la cuarentena, porque, bueno, ni nosotros estamos acostumbrados a esto, pero sabemos que estas situaciones excepcionales también van a pasar, por lo tanto, bueno, implica una rutina, una disciplina en todos los aspectos de la vida y también en esto, que es tan importante como estar cursando el 4º año de la carrera. Así que, y además una experiencia especial también de reflexión en términos de lo que vamos a ver en la materia. Es decir, este va a ser un tema que seguramente va a marcar hito dentro de la reflexión y las discusiones que podamos hacer respecto de qué está pasando en el mundo, qué pasa con el Estado, con la planificación, ¿verdad? Entonces, nada, implica una disciplina en el encuentro, en la lectura, en los materiales. Sabemos que no es la única materia, pero bueno, hay un compromiso que le estamos pidiendo, así como le fue mandando Maxi cuáles eran las reglas un poco para el encuentro de hoy. El equipo viene reuniéndose y preparando especialmente estos materiales, para lo cual uno originalmente tiene la herramienta del encuentro presencial. Así que nosotros seguramente también vamos a ir adecuándonos y mejorando en la medida de lo posible y el feedback que encontremos con los estudiantes. Voy leyendo lo que, bueno, Matías pone de 10, Facundo también, que se escucha bien, que se ve bien, Dayana dice se escucha perfecto, sí, se escucha perfecto, Rocío, Juan, todo bien. Bueno, punto de vista técnico, o sea, vayan también animándose luego, lo vamos a ir invitando a que nos vayan contando otras cuestiones, otras reflexiones que vayan surgiendo, ya sea por la vía o avisando que quieren intervenir, y bueno, se habilitan el micrófono, ¿verdad? Ok. Maxi, por favor, ¿querés hacer un comentario inicial con nosotros? Bueno, ahí el micrófono. Buenas noches, bienvenido. Es un gusto espacio en el marco de la. Para nosotros como equipo de CAT, se un escucha, desafío, una invitación. Se ¿Se escucha un escucha poquito bajito? más. A ver, ahí me voy a acercar más. A ver. Bueno, dale. Quizás me acerco más al micrófono. A Por ver favor. ahora. Ok. Gracias. Ahí Sí, se está me dice cortado. Francisco que se escuchaba cortado. Bueno, les decía que darles la bienvenida, agradecer también el tiempo y la predisposición en esta nueva modalidad de la virtualidad para encontrarnos y bueno, pensar que también estamos innovando en la forma de ejercer la docencia, en el vínculo de enseñanza-aprendizaje y seguramente cuando esta situación de pandemia pase, no solamente quedarán muchos aprendizajes vinculados a cómo cambiamos o hemos de cambiar además forma de hacer muchas cosas,
sino también lo que nos sirva para pensar desde la disciplina, desde la especificidad de la ciencia política, mecanismos, dispositivos que tengan que ver con el planeamiento, la planificación y cómo el mundo, digamos, entró muy fuertemente en este marco de cara a los desafíos del siglo XXI. Me parece que cuestiones vinculadas con la educación, los nuevos trabajos, de los países también, porque en cierta forma con este nuevo contexto mundial hemos visto, algunos dicen, un cierto resurgimiento del Estado-Nación que se ha posicionado para liderar los distintos contextos de pandemia que se han dado hacia el interior de las naciones. Así que bueno, también invitarlas a que estas discusiones formen parte de este recorrido a lo largo del año y aprovechar este espacio virtual, no solo de encuentro semanal, sino también de seguimiento permanente a través de los foros y de las acciones didácticas y pedagógicas que les vayamos sugiriendo. Así que bueno, muy importante que puedan tener el programa a mano y también las pautas pedagógicas que hemos diseñado para compartir. Muchas gracias, Maxi. Bueno, entonces, yendo un poco al punto de contarles un poco el programa. Esta materia se ubica en el 4º año de la carrera, es una materia que tiene en cuenta que ustedes ya han tenido un recorrido por la teoría económica, por la teoría política, por la teoría social, de manera tal que nosotros estamos descontando que hay una base teórica muy importante y que también han atravesado las administraciones y que por lo tanto están en condiciones, digamos, de poder abordar todos los contenidos y los textos y las propuestas del programa. Cuando nosotros que queremos, vamos a trabajar aspectos teóricos y metodológicos de la planificación social y también de la evaluación social. Queremos que ustedes tengan, digamos, una comprensión amplia de lo que significa la planificación estratégica y que de ese modo cuenten con herramientas para poder desempeñarse en el campo profesional, herramientas tanto teóricas como metodológicas para poder trabajar en la planificación social, trabajar en el diseño de las políticas públicas, de los programas y de los proyectos, que son las unidades operativas que permiten concretar las políticas públicas. El programa tiene una organización, que ustedes lo van a poder chequear, digamos, pero lo contamos resumidamente. Una primera unidad que es una unidad introductoria, que lo que quiere es colocar, digamos, los principales elementos históricos que han hecho con que la planificación social se constituyera en un campo específico, digamos, en una disciplina específica para el desarrollo. Bienvenido, Ernesto. La idea es que la planificación no existió siempre como un campo específico de desarrollo, como una disciplina específica. Podemos decir que planificación ha existido siempre, porque tanto desde las pirámides egipcias como desde las guerras napoleónicas había, digamos, una estructura de planificación, pero no había un campo específico que tratara de abordar la complejidad de lo que era la acción pública estatal en todos los ministerios, en todas las áreas, y que además tuviera que ver con la protección de la sociedad, con un enfoque de derechos y con un enfoque de inclusión. La planificación en este sentido, digamos, es una disciplina que podríamos decir que se constituye como tal, como una rama de la gestión de la administración pública, básicamente en el siglo XX. Algunos de esos elementos vamos a ver en la bibliografía que ustedes tienen disponible para esta unidad, y algunas propuestas para conversar y discutir y compartir en los foros vamos a ir desarrollando también. La unidad 2, digamos, cuenta un poco que esta historia de la planificación hizo que la planificación se percibiera de diferentes maneras y que se utilizaran diferentes herramientas conceptuales y teóricas para poder pensar la acción de la planificación. Por lo tanto, esta unidad 2, digamos, está más dirigida a trabajar cuáles son las bases epistemológicas de la planificación social. Es decir, sobre qué tipo de conocimiento se asienta el conocimiento de la planificación social. Y allí van a aparecer, digamos,
una mirada que podríamos decir un modo de planificar que se asienta sobre una perspectiva positivista del conocimiento, una perspectiva que asume que hay un monopolio del conocimiento por parte de los planificadores y que lo único que planifica, digamos, es el Estado. Es decir, lo que llamamos una perspectiva tecnocrática de la planificación o una perspectiva que se centra en el normativismo. Y del otro lado, una planificación que se piensa como que todos los actores sociales planifican. Es decir, que planifica el Estado, planifica el sector privado, planifica la sociedad civil. Hay un juego de planificación, digamos así, que está intercalándose por toda la sociedad y que ese juego de planificación social se constituye, digamos, en una base no solamente técnica, sino también una base de disputa política. Por lo tanto, en la unidad 2 vamos a discutir la politicidad de la planificación social y al mismo tiempo las perspectivas epistemológicas que permiten mirar un tipo de planeamiento u otro tipo de planeamiento. Esto es en la unidad 2. Las unidades 3, 4 y 5 son unidades teórico-metodológicas muy fuertes porque allí se desarrollan, digamos, las herramientas que usamos para hacer la planificación. Es decir, si algo queremos transmitir en esta materia es no solamente herramientas conceptuales, sino también herramientas que permitan a ustedes constituirlos en sujetos diseñadores de políticas, programas y proyectos. Es decir, que pensamos que el objetivo de la materia tiene que centrarse en brindar las herramientas que a ustedes les permitan pensar cómo se hacen las políticas públicas, los planes, los programas y proyectos. Para eso, digamos, desarrollamos capacidades analíticas. Porque, ¿qué quiere decir capacidades analíticas? La capacidad de hacer análisis situacional, la capacidad de hacer investigación de problemas y con esto conocer profundamente la realidad que queremos transformar a partir de la política pública. Luego también desarrollamos horizontes de futuro, escenarios de futuro, y a partir de eso vamos a ir desarrollando también, digamos, los caminos, los programas, los planes, los proyectos que permiten recorrer y alcanzar esos horizontes. Finalmente, la idea de constituir viabilidad, digamos, a todos y cada uno de los programas y proyectos y planes, y allí jugamos con la idea del poder en la planificación social. Con lo cual estas tres unidades, digamos, son muy, muy importantes, son la caja de herramientas de la planificación social y vamos a trabajar en este cuatrimestre hasta la unidad 4, ¿ok? La unidad 5 va a quedar, 5, 6, 7 y 8 van a quedar para el segundo cuatrimestre y esperemos que haber pasado ya la pandemia y estar todos retomando la tarea con la presencialidad. Las unidades 6, 7 y 8, digamos, son unidades que básicamente se ocupan de las tendencias actuales de la planificación social. ¿Qué significa la planificación en un país federal, como es el caso de nuestro país? Y también, finalmente, hay una unidad que se destina a la evaluación de las políticas públicas, a todo ese gran capítulo que significa, digamos, esta idea de aprender de lo que hicimos, de conocer lo que hicimos, de conocer profundamente, digamos, la relación entre los medios y los fines, de saber si esa relación estuvo ajustada o no, y si además estamos haciendo buenas inversiones con los recursos públicos para lo que significa la acción del Estado a través de planes, programas y proyectos. Entonces, esa es la estructura del programa. Ustedes lo van a tener ahí, estaría bueno, digamos, el programa tiene una parte conceptual de cada una de las unidades, tiene la bibliografía y van a tener ejercicios, van a tener la bibliografía disponible en el campo y van a tener también, digamos, unas guías de lectura. Ahora les voy a pedir, si me permiten, 5 minutos, digamos, tratar de encuadrar la materia, y para eso, un poco como decía Rubén, digamos, en este contexto de crisis, uno podría decir tranquilamente, sin temor a equivocarse, que la planificación es hija de las crisis sociales sobre todo del capitalismo. ¿Sí? También la planificación es hija de los proyectos por construir una sociedad diferente. Es decir, también, digamos, es hija de los estados socialistas.
¿Por qué decimos esto? Porque básicamente la planificación empezó a intentar captar, digamos, la complejidad de las políticas públicas, principalmente a partir de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y luego la crisis del año 1930 son los dos hitos claves que hacen pensar, digamos, a la humanidad, pero también a las ciencias sociales, qué es lo que había pasado, por qué la humanidad se había tenido que enfrentar a esa conflictividad, a esas matanzas, a esa pérdida, digamos, de todo lo que era el patrimonio, digamos, de la humanidad en varios campos de batalla, la cantidad de vidas humanas que se perdieron. Y a partir de allí, digamos, de la búsqueda de la paz, de la búsqueda de la estabilidad económica, de la búsqueda de la inclusión, del acceso, digamos, de los trabajadores a los derechos más básicos, políticos, sociales, económicos, vamos viendo que se va constituyendo el campo, digamos, un campo específico de las políticas públicas y también de la planificación social. Es precisamente, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, que surgen algunos organismos como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que plantea la necesidad de paz, justicia y justicia social. Y la justicia social se plantea a partir del diálogo, y el diálogo hay que organizarlo a partir de compartir los modelos de sociedad que están en pugna en una determinada sociedad. Hay que dialogar para, digamos, poder pensar cómo se logran esos fines. A partir de allí, los estados empiezan a destinar recursos para mejorar, digamos, el desempeño en el diseño, la implementación y el sostenimiento de las políticas públicas. Mucho de esto, digamos, también se va a notar en los países del tercer mundo y, por supuesto, en América Latina, a lo cual me voy a hacer referencia en breve. En lo que tenemos en Europa, digamos, la Revolución Rusa de 1917 y los primeros planes que se empiezan a desarrollar a partir de 1920, 22, 23, digamos, los grandes planes de la Revolución Rusa, son probablemente los gestos iniciales de un Estado que está queriendo construir una sociedad con un orden socioeconómico diferente, con unos valores diferentes a los que había construido el capitalismo, que había traído la guerra, la injusticia, la desigualdad, ¿verdad? Y ni hablar el imperialismo, digamos, que es parte de ese desarrollo también en todo el mundo. La misma República de Weimar, digamos, cuando antes del nazismo, digamos, la misma constitucionalismo social, se plantea la idea de la intervención del Estado, y la intervención del Estado no es otra manera, no se hace de otra manera que no sea planificando. Por lo tanto, el estado de bienestar, los estados más protectores de la situación social, lo que hacen es fortalecer las herramientas de planificación y programación social como una herramienta clave para lograr esos cambios. Hasta aquí, en líneas generales, digamos, la experiencia europea. Por supuesto que luego de la Segunda Guerra Mundial aparece el Plan Marshall, que es el gran plan de reconstitución de Europa, digamos, con financiamiento de Estados Unidos. Aparecen, digamos, las Naciones Unidas promoviendo las diferentes estrategias de modernización y de desarrollo, y por lo tanto también la planificación allí está llamada a jugar un papel central. Y ahí ya, digamos, podemos decir que hay un campo específico que hace referencia a la planificación económica y social, y esto se va a empezar a ver en los cursos, en las carreras de economía, en los cursos en la carrera de política, en la bibliografía que empieza a ya llamarse, digamos, sobre planificación social. Los dilemas de la planificación y la libertad y la justicia social. Los dilemas de la planificación y la igualdad y la libertad. Es decir, esto es lo que se está discutiendo en Europa durante todo, digamos, la primera mitad del siglo XX. En América Latina, y tal vez Argentina fue pionera en eso, fue precisamente la guerra del 30 en la que se provocó, digamos, a pesar de que la década del 30 nosotros la conocemos como la década infame, digamos, una década de conservadurismo político, obviamente, y una década, digamos, con muy poca participación política, fue en esa década que se empezaron a instrumentar algunos instrumentos de control, básicamente para poder salir de la crisis de 1930 en nuestra condición de ser un país agroexportador altamente dependiente de las compras, digamos, de Europa. Por lo tanto, se empezó a hacer un control
digamos, bancario, un control financiero, comenzó a haber, digamos, un registro sobre la Junta Nacional de Carnes, comenzó a haber un registro sobre el comercio de granos, se empezaron a aplicar algunos convenios bilaterales que planificaron el comercio internacional con otras potencias, y a partir entonces de este contexto empiezan a surgir, digamos, algunos pensadores importantes, como por ejemplo el caso de Raúl Prebisch, quien tuvo una participación muy importante en la constitución del Banco Central en la década del 30, y también, digamos, en esta idea de lo que significa una economía que está siendo pensada. Es decir, el mercado no resuelve por sí sola las cosas, sino que el Estado debe intervenir a través de los instrumentos de planificación, sean los del Banco Central, sean los del comercio internacional, sean los de las políticas públicas de salud y de educación, digamos, de manera planificada para poder garantizar un Estado social, digamos, que permita, digamos, evitar la guerra, evitar la exclusión, evitar la injusticia, evitar además el conflicto social permanente. Luego, después de esta etapa, digamos, durante el peronismo, digamos, el primer gobierno de Perón va a crear el primer gran plan quinquenal, digamos, que es una herramienta de planificación muy fuerte, en donde hay una articulación muy clara entre lo que es el desarrollo industrial, el desarrollo económico y el desarrollo social. Los primeros planes quinquenales tuvieron una fuerza muy grande y tuvieron procesos de desarrollo que calaron en todas las estructuras de gobierno de la Argentina y también en la sociedad, también en los sindicatos. De manera tal que allí tenemos también otro elemento que permitió, digamos, muy fuertemente desarrollar el campo de la planificación social. Y quisiera cerrar este capítulo, digamos, como un poco histórico, diciendo que, digamos, en la década del 60, en el inicio de la década del 60, pero más precisamente desde que aparece, digamos, desde que surge la Revolución Cubana, desde que se concreta la Revolución Cubana, en los Estados Unidos hay una gran preocupación por todas las condiciones de desigualdad que existen entonces en América Latina y que hacen con que los gobiernos, digamos, no se modernicen en el sentido de modernización digamos, de modernización democrática, y acceso a salud y educación, y salir de las relaciones tradicionales, de las relaciones feudales, de las relaciones arcaicas de dominación que predominaban en muchos países de América Latina, aún entrada la década de los 50 y de los 60. Entonces allí aparece, digamos, una propuesta que se llamó la Alianza para el Progreso, y la Alianza para el Progreso es una propuesta que surge en la OEA, presentada por los Estados Unidos, y que plantea que la modernización, que Estados Unidos estaría predispuesto a la modernización, a promover esa modernización, financiando buena parte de esa modernización, que es tanto modernización política como social como económica, y entonces allí se plantea la idea de que los estados deben tener oficinas de planeamiento. Y se plantea casi como una condicionalidad, crear las oficinas de planeamiento, y entonces no es casualidad que en toda la década del 60 se van creando, digamos, institutos de planificación, institutos de planeamiento, cátedras de planeamiento, y también, digamos, claro, todo un estilo de planificación que se va formando en esa década de los 60. Concomitantemente con esto se ha creado la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. A instancias de Prebisch, digamos, y de las Naciones Unidas, se crea la Comisión Económica para América Latina, y dentro de la Comisión Económica se crea el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Este Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social es un instituto constitutivo de todo el saber, el conocimiento y la producción teórica y metodológica, digamos, muy ligada a la gestión estatal, porque el ILPE tiene contribuciones de todos los estados de América Latina asociados a CEPAL, y es a través de allí que se establece un puente muy valioso que se mantiene desde su creación hace ya 60 años, un poco más de 60 años, en donde la gestión pública tiene un espacio de producción, de reflexión sobre lo que son las herramientas de planificación y gestión pública. De manera tal que ese es el campo en el cual se inserta esta materia, y ese es el campo en el que, digamos, vamos a movernos en este año con el dictado de la materia.
Ustedes habrán podido observar entonces que con todos estos elementos están muy cercanos a todo lo que las diferentes materias que ustedes han atravesado hasta llegar aquí y las que van a cursar también en este año, tienen puentes, tienen vínculos, tienen conexiones y que van haciendo con que esas conexiones teóricas, metodológicas, vayan encontrando en las herramientas del planeamiento una modalidad de concretizarse, de aterrizarse y de poder, digamos, bueno, asumir y convocarnos, digamos, a ser diseñadores y evaluadores de políticas públicas, que eso, implementadores de políticas públicas, y ahí es lo que nos está marcando, ¿verdad? Entonces, hasta acá quiero hacer un corte y quisiera tener una o dos reacciones por parte de ustedes, si estamos bien. No estoy leyendo los mensajes de chat, pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario. Por lo menos si está claro esta primera aproximación. Ok. Aquí, entonces, Ernesto, gracias, está claro. Dayana, ok. Sobre el tema de la pandemia, ¿querrías comentar? Clarice, gracias, Matt. Por favor, si querés comentar sobre la pandemia, escuchamos el comentario. Puedes abrir tu micrófono y hablar. Entonces te escuchamos. Dayana, por favor. Dayana. ¿Tienes micrófono? Eso le pasa cuando, si estaba con el teléfono, Dice que salto. Ah, Ernesto. quiere abrir el micrófono, te sale y tenés que volver a entrar, algo así está pasando. Ah, ok. Bueno. Me parece que ya va a volver a entrar y entra con modo. Gracias, Rubén. Bueno, entonces, ahí se ha unido nuevamente Dayana. Perfecto. Sí, Dayana, habilita tu micrófono y te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Cómo No, estás? porque ayer estuve leyendo de que la OMS el año pasado, en septiembre del año pasado, lanzó al mundo un informe previniendo sobre una posible pandemia que se podía dar en marzo de este año, instando a los líderes del mundo que tomaran las precauciones, que se hicieran todo el esfuerzo posible para prevenir lo que justamente está pasando hoy. Incluso alertaban sobre el hecho de que no estaban respetando los protocolos desde el año 2000, teniendo en cuenta ellos de que se estaban cumpliendo para el año 2018 100 años de lo que era la gripe española que había matado a millones de personas. Entonces, en este caso, creo que la planificación es fundamental porque a nosotros nos encontró en una situación de crisis terrible justamente porque no tuvimos Ministerio de Salud por 2 años y estuvimos con las políticas de salud totalmente desarticuladas. Entonces, cómo termina siendo fundamental la planificación de las políticas públicas y cuando suceden este tipo de cosas, no escuchando a los organismos internacionales y cómo estamos viviendo la situación ahora y cómo encuentra a cada país en una situación distinta y los líderes cómo tampoco están logrando identificar la gravedad de la situación a tiempo. Los Estados Unidos es terrible y nosotros por suerte, dentro de todo, a nuestro presidente se lo está reivindicando por las medidas que está tomando, por más que a la gente le cueste tanto entenderlo, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, muchas gracias. Muy pertinente tu comentario. Efectivamente, comparto tu comentario en general. Me parece que sí. Precisamente, mira, ahora vamos a empezar a conversar sobre algunas de las funciones básicas de la planificación económica social, y la idea de la previsión de este tipo de situaciones es una idea clave en planificación. Ahora lo vamos a conversar. Por supuesto que sí, y yo te agregaría que a la falta de previsión, digamos, al no tener en cuenta que hay estudios que están avisando, por así decirlo, entre casas, pero que están previendo escenarios posibles como el que estamos viviendo, al no tener, digamos, liderazgos políticos mundiales, al no tener liderazgos políticos colectivos, digamos, también quedamos un poco a merced de lo que pasa en cada país. Y fíjate cómo
digamos, lo que menos hemos visto en estos últimos tiempos, en este contexto, digamos, es solidaridad entre los países, ¿verdad? No hemos visto señales de solidaridad y de convergencia en buscar estrategias compartidas entre los diferentes países. Sí, Max, agrega un comentario, por favor. ¿Se escucha? Sí. Bien. Sí, quería agregar un comentario en esta misma línea en relación a cómo los distintos países del mundo se han ido parando frente al escenario actual de pandemia. Y me parece que en el análisis comparado, que después que pase la experiencia vamos a poder hacer, también vamos a tener que mirar ejemplos de aquellas naciones que han tomado medidas diferentes, por lo menos en estas primeras semanas. Hay mucha discusión a nivel mundial, tanto por la reacción que se entiende tardía de Estados Unidos y de México también, pero estaba leyendo un reporte que salió en la prensa internacional en la mañana de hoy en relación al caso de Suecia y cómo Suecia, sin detener la vida económica y social y manteniendo el transporte, las escuelas, las universidades y los bares, pero sí recomendando, por supuesto, el cuidado para aquellas personas que presenten síntomas, el cuidado para los adultos mayores para que permanezcan en sus casas, excepto situaciones de emergencia, y recomendando el trabajo a distancia y el home office, cómo han podido, digamos, sostener los mejores datos hasta el momento en toda Europa, digamos, tienen solamente 2016 casos declarados y 25 muertos. Y España, que tiene una población 4 veces mayor, tiene 19 veces más contagiados y casi 100 veces más de fallecidos debido al coronavirus. Entonces, pensar la planificación y pensar dispositivos para intervenir en la vida pública y en la vida social también nos requiere pensar la dimensión de la cultura y de la idiosincrasia local de cada pueblo. La hipótesis que en el reporte se podía observar era que en buena medida había un cumplimiento efectivo por parte de la población porque hay, digamos, un respeto contundente por la norma vigente y también porque hay un nivel, si se quiere, de credibilidad importante en relación a las instituciones públicas y en relación a los liderazgos políticos. Es decir, el primer ministro dio un mensaje a la nación por cadena nacional, algo poco habitual, según lo destacaban, y eso, digamos, fue bien recibido por la población, pero sin tener que poner ninguna medida del tipo restrictivo ni obligatorio, sino simplemente brindando consejos. Entonces, bueno, pensar en planificación no solamente implica pensar la dimensión normativa o de la legalidad, sino también pensar la dimensión más vinculada con la cultura y las idiosincrasias de cada pueblo. Me pareció súper interesante encontrar justo en la mañana de hoy este reporte para que podamos ver, digamos, si se quiere, una alternativa a enfrentar esta situación tan particular. Gracias, Maxi. Ahora lo voy a compartir en el grupo para que lo tengan. Bueno, por favor, sí, ahí estaba comentando, creo que Francisco también el tema de, un segundo, estaba comentando el tema de Japón, digamos, el caso de Japón. Claro, obviamente que esto nos llama, digamos, a muchas reflexiones, ¿verdad? Tratando de ir dándole forma a esta primera clase, vamos a poder armar estos debates en los foros, y esto todos van a poder hacer sus comentarios por escrito, en la participación de los foros. La idea de que en los foros son como conversaciones escritas que se van agregando y cada uno puede comentar sobre el otro y nosotros vamos a hacer comentarios sobre lo que ustedes estén colocando. La participación en los foros es obligatoria por parte de los estudiantes y nosotros vamos a estar respondiendo esas participaciones. Y tenemos también las lecturas que van a ir fortaleciendo cada una de estas unidades. Entonces, quisiera en esta partecita dedicar, digamos, unos 5 minutos a señalar algunas cuestiones básicas de por qué es necesario planificar.
¿Para qué planificar, digamos, no? Y entonces ahí tenemos un texto que se llama Las funciones básicas de la planificación social, que es un texto de un autor de la CEPAL, que se llama Juan Martín, que ustedes lo tienen en el campus, y que además tienen allí en el campus una guía de preguntas para poder hacer la lectura y poder ir siguiendo la guía de preguntas, y también para ir retomando, digamos, esta parte más histórica y desde dónde viene y la fundamentación de por qué la planificación, el texto el licenciado Bustelo, que fuera secretario de Políticas Sociales de la Argentina y que fuera un importante referente de las políticas públicas de niñez, nacido en San Juan. Este texto es un texto relativamente corto, escrito en el 2005, el de Juan Martín. Este texto dice que hay básicamente tres grandes núcleos, digamos, que fundamentan o que explican por qué es necesario planificar. La primera función básica que dice Juan Martín, este primer gran núcleo, es lo que él llama la prospectiva estratégica. ¿Qué quiere decir esto? La prospectiva es la parte de la planificación que se ocupa precisamente de estudiar cuáles son los futuros posibles para la humanidad, para los estados, para diferentes escenarios territoriales o institucionales. La prospectiva lo que hace es hacer un recorrido desde el presente, digamos, recorre hacia atrás y analiza las tendencias más fuertes, las principales corrientes, las principales líneas en que se vienen desarrollando y intentan, digamos, pensar a partir de ese estudio de la historia qué hay que hacer en el presente para lograr que el futuro sea el futuro deseado y no el futuro que se desencadena. Entonces, la idea de la prospectiva es la idea de pensar escenarios a futuros que sean, digamos, que jueguen entre los escenarios probables y los escenarios deseables. Para eso, digamos, se toman diferentes elementos de la sociedad, de la economía, de la política, ¿no? Entonces podemos ver que en lo que vino pasando en el futuro y en lo que está pasando en el presente, hay huellas del futuro. Es decir, el pasado y el presente nos da algunas nociones de cómo pueden ser las cosas en el futuro y sobre todo nos dan algunas nociones de cómo podemos influir nosotros en el futuro. Es decir, precisamente la prospectiva podemos decir que son los estudios sobre los futuros posibles y deseables para que desde esa construcción de escenarios posibles y deseables hagamos política pública, planifiquemos acciones y, digamos, llevemos las cosas hacia el escenario que consideremos deseable y consideramos mejor para toda la sociedad. Estos estudios de prospectiva son estudios que se vienen desarrollando y les quiero contar que los más importantes estudios, digamos, que se han hecho, digamos, alrededor, en los últimos 10 años, alrededor de 800 estudios sobre prospectiva, no pocos de ellos han considerado, digamos, la idea de la expansión de epidemias o pandemias en el mundo, precisamente porque existe en el mundo, digamos, una conectividad real, ya no solamente una conectividad vía la fibra óptica o vía internet. Me gusta dar el dato de que en Argentina, en el mundo entero, precisamente hasta esta pandemia, digamos que se ha suspendido, había 1 millón de personas permanentemente volando en un avión. Cada minuto del día, digamos, hasta la pandemia, había 1 millón de personas volando en cientos de miles de aviones, digamos, por todo el mundo. No preciso ser más detallista para decir que en el plazo de 2 meses, una enfermedad que apareció en la China, que siempre nos ha parecido tan lejos, ¿verdad? En 2 meses se hizo presente en todo el mundo. Eso nos da cuenta de que la idea de la globalización ya es una globalización material, ya es una globalización real, no es solamente una idea teórica, ¿sí? La globalización, digamos, y en estos escenarios de globalización es claro que las capacidades de planificar de los estados, las capacidades no solamente analíticas, sino las proyectivas y también las constructivas, cómo se construyen las políticas públicas, requieren de tener muchas habilidades y de tener claramente estudios de escenarios probables. Lamentablemente estamos comprobando que esto, digamos, no es una sorpresa para muchos países, porque muchos países han trabajado con estas hipótesis y tenemos casos, como decía, el caso de Japón, el caso de Suecia, el caso de Israel. Hay varios casos que se pueden analizar que han tomado medidas
inmediatamente, sin dudarlo demasiado, ¿sí? El caso de la Argentina también probablemente, pero fíjense ustedes que México y Brasil todavía los presidentes no tienen una posición clara respecto a la pandemia, y en el caso de Chile han tenido una reacción que no se sabe muy bien, digamos, cuál es el sentido. Con lo cual, fíjense cómo esta idea del estudio de futuro está involucrado necesariamente y consistentemente con la realidad política de cada uno de los espacios. Entonces, ¿para qué planificar? Porque es necesario pensar qué futuro queremos tener. Y ese futuro que deseamos, que queremos, está condicionado por el pasado y por las cosas que haremos nosotros. Es decir, que esta idea se asienta muy fuertemente en la posibilidad de que la herramienta de la planificación es una herramienta para la construcción de mejor sociedad, de más libertad, de más organización social, de más justicia social y de la previsión de este tipo de eventos, ¿verdad? Esa sería una de las funciones básicas de la planificación económica y social. La otra es la que decíamos también, que es que para poder dialogar, digamos, sea entre los diferentes sectores del Estado o entre el sector público y el sector privado, las organizaciones sociales, es necesario contar con planes. Es decir, la función de concertación social, es decir, ponerse de acuerdo sobre qué tipo de desarrollo queremos, qué tipo de país queremos, requiere, digamos, mostrar los proyectos de país, mostrar los planes, mostrar cuáles son las ideas de país que tenemos. Y a partir de eso, digamos, entonces es necesaria la planificación para poder hacer concertación social, para poder hacer acuerdos sociales, pactos sociales, todas palabras que hemos escuchado, ¿verdad?, durante el año pasado en la campaña. Y también, obviamente, la coordinación interna del Estado. Fíjense, hoy, por ejemplo, estamos viendo reuniones de coordinación entre las fuerzas de seguridad, el ejército, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio, digamos, de Desarrollo Económico y Productivo. Es decir, hay una coordinación necesaria, digamos, en la crisis. Por supuesto que esto se visualiza rápidamente en la crisis porque aparece como una necesidad obvia. Sin embargo, también esa coordinación es fundamental en épocas donde no tenemos una crisis encima. La planificación, entonces, ¿para qué planificar? Si cada uno de los sectores en el Estado tiene su planificación, puede presentarla, puede ponerla en valor, puede discutirla con los otros sectores del Estado y obviamente articularla, ¿no? Las crisis, evidentemente, son desafíos para la planificación y fíjense cómo esta idea de, también en el sector privado, los laboratorios, los sanatorios privados, la salud privada, también están jugando acuerdos, digamos, en estos momentos para ver cómo se plantan frente a la pandemia. Entonces, concertación. Sin concertación y sin coordinación, digamos, perdón, no puede haber coordinación y concertación si no tenemos propuestas hacia dónde queremos ir. Hoy tenemos en claro un objetivo claro y compartido, que es frenar la pandemia. Por lo tanto, como hay un acuerdo allí, las acciones de convergencia y de coordinación y de concertación suceden rápidamente porque no tendrían tiempo de discutirse demasiado, ¿no? Es muy interesante cómo las crisis son altamente concentradoras, digamos, de muchas cosas que en planeamiento las conversamos como si fueran cosas que tienen tiempo y aquí nos damos cuenta que después los tiempos se hacen perentorios, ¿verdad? Obviamente, entonces, este sería el segundo gran núcleo de temas de la planificación, la concertación y la coordinación social. Y, por último, la evaluación de las políticas públicas. Si no tenemos planificación, no sabemos si estamos alcanzando realmente los resultados que nos proponemos. Si no tenemos planificación, no podemos evaluar si gastamos bien nuestro presupuesto o si lo gastamos mal. Si no tenemos planificación, no sabemos si estamos queriendo ir para allá o para el otro lado, ¿sí? Entonces, evidentemente, aquí la idea, la evaluación se muestra no solamente en la cuestión presupuestaria. La ley de presupuesto es la gran ley de leyes y es la gran ley de la planificación en un país, y obviamente, digamos, como esté armada la ley de presupuesto, también debe estar armado el proyecto de país que se quiere llevar adelante, ¿verdad? Por lo tanto, me parece que para tratar de cumplir con la pauta de nuestro tiempo, en primer lugar, volvemos a insistir con esto que, bueno, ya lo hemos dicho, pero para hacer la primera vez lo vamos a repetir. El programa de trabajo y conocer el campus, familiarizarse con el campus, ¿sí? Ustedes tienen allí un primer foro de ambientación. Ese foro de ambientación lo abrimos para hacer intercambios entre hoy y el día viernes, ¿sí? Allí
les pedimos que se presenten, que nos cuenten dónde están, cómo están, que nos cuenten qué expectativa tienen con esta materia, ¿sí? Es el foro de ambientación y de acordar las pautas de trabajo en conjunto. Esta participación en ese foro la pueden hacer esta noche, dentro de un rato, mañana a la mañana, pero tiene que ser antes del viernes a la noche, ¿sí? Respetamos los plazos que tiene cada uno de los foros y nosotros vamos a estar respondiendo en esos foros. Lo otro, tienen 2 textos de lectura que son este de Juan Martín, digamos, las funciones básicas de la planificación económica y social, y su guía, y el texto de Bustelo y su guía, ¿sí? El texto de Bustelo se llama Del rompecabezas al abrecabezas, la planificación social, y esos son los textos que vamos a leer y a comentar durante la semana, ¿sí? Entonces, de esta manera, nos parece que vamos a ir armando, digamos, el diálogo en los foros, vamos a estar encontrándonos de este modo, así, simultáneo y hablado, el próximo miércoles a la hora de la clase, ¿sí? Que justamente son las 16:45, esperemos que se puedan sumar los otros alumnos que no estuvieron presentes hoy, sin embargo, van a poder ver esto que conversamos y compartimos hoy, porque va a estar linkeado en una URL, en un link que va a estar referido a poder acceder a todo lo que conversamos hoy. Entonces, tengo ahí las 17:45 pasadas, más o menos, las 6, sí, por ahí. Si ustedes quieren hacer algún comentario, les pido que entonces tenemos 10 minutos como para poder hacer algún comentario, los estudiantes que estuvieron participando, las estudiantes también, y Rubén, por supuesto, Maxi. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo nada más que sugerir esto, que obviamente la prioridad es el encuentro en un espacio por el momento, más allá de que quede grabada, sea un respaldo para, bueno, quien por algún motivo de conectividad o una cosa particular, obviamente, en la medida en que le encontremos la mano a esta herramienta, uno apela a mayor fluidez en el intercambio, ¿verdad?, que tengamos por este espacio, y es preferible, obviamente, tenerlos presenciales en esta manera, y no solamente que vean, ¿verdad?, la grabación, porque a nosotros es muy importante saber que ustedes están del otro lado siguiendo la materia. Y no solamente, además de responder las consignas que se le plantean, foros, guías de lectura, videos, es importante que ustedes estén presentes en este momento en tiempo real, conectándose semana a semana, ¿verdad? Salvo indicación en contrario, pero en principio para nosotros resulta relevante eso. Y nada, me parece que alentarlos a que utilicen estas herramientas y que vayamos encontrándole la mano y usando los foros, intercambiando por ahí, nada más. Ok, gracias Rubén. Acá los formatos de evaluación y aprobación de la materia, por supuesto, sí, sí, sí. Sí, nuestra materia es una materia que se promociona, ¿sí? Y que tiene que tener, perdón, que no se promociona y que tiene que tener un examen final y que tiene, digamos, una evaluación que en este caso, digamos, nosotros hacemos evaluación, digamos, clase por clase. Hacemos seguimiento, hacemos presentación de trabajos, ustedes van a tener ahí que hacer, digamos, van a tener las instrucciones en cada foro, la participación en los foros es obligatoria y forma parte de la evaluación, eso está dicho, fíjense en las pautas para el funcionamiento virtual, allí está dicho cómo cada cosa, digamos, se va a tener en cuenta para la evaluación, y por supuesto que, a ver, les quiero decir que, digamos, hace como 10 años que trabajo como docente virtual en diferentes lugares, y esto de la virtualidad le hace al docente mucho más sencilla la evaluación de los alumnos porque nos permite hacer un seguimiento de las participaciones en los foros, de la calidad de las lecturas, del completamiento de los trabajos, también, digamos, de la calidad de las participaciones de cada uno en el foro, de lo informadas y lo formadas que están esas opiniones, de manera tal que la evaluación va a ser a lo largo de cada una de las semanas, con la lectura, con la participación en los foros y también, obviamente, con los trabajos puntuales que vamos a ir pidiéndoles, digamos, a lo largo de este cuatrimestre.
Después de cursar toda la materia, normalmente tomamos una evaluación, digamos, dependiendo de las circunstancias, una evaluación de lo que es en el primer cuatrimestre, y después en el cierre del segundo cuatrimestre, y finalmente hay un examen que se organiza, digamos, cada estudiante elige un tema, elige presentar un tema, elige armarlo, desarrollarlo, nosotros lo escuchamos y tenemos ahí la posibilidad de hacer, digamos, una preguntas sobre ese tema y sobre otros temas del programa, pero bueno, ya cuando lleguemos allá vamos a dar más detalles, pero esto es lo que es la modalidad de evaluación de la materia. Por lo pronto, en este contexto, la participación en los foros, la presentación de las guías de lectura respondidas, los trabajos que se vayan planteando, digamos, a lo largo de cada una de estas semanas que siguen, el seguimiento y el cumplimiento en tiempo de cada una de las consignas que se suben. No se puede estar respondiendo a una consigna del foro 1, del foro de la clase 1, en la semana 5. Justamente por eso nos organizamos para ir teniendo, digamos, esta posibilidad. No sé, ¿alguien está haciendo alguna tarea doméstica? Porque se está saliendo mucho ruido acá en la grabación. Si pueden cerrar el micrófono. Entonces, sí, hay una voz con las manos. Entonces, a ver, lo que decía es que la participación en cada uno de los foros es una cosa requerida. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento como grupo, como equipo, tanto como equipo docente como como grupo de estudiantes de todo el ritmo de la materia. Tenemos que tener un ritmo concomitante en la semana a semana. Por eso insistimos tanto en el cronograma, ¿sí? Y eso forma parte también entonces de nuestra evaluación. Pero Ernesto, bueno, que haya sido, que creo que ha sido claro, no sé si tenés alguna duda más, por supuesto le respondemos. Perfecto, gracias Ernesto por la... Bueno, a ver, sí quería Rocío, querías hacer un comentario, por favor, podés abrir el micrófono y hacerlo. Hola, Rocío. Tenés que abrir tu micrófonito, lo tenés ahí. Matías, te estoy leyendo un minuto. A ver, te leo, Matías. Rocío, me gustaría hacer un comentario sobre las relaciones de las decisiones del gobierno británico, quien a partir de un estudio que arrojó, bueno, ok, lo vamos a ver. Matías, está bueno, gracias por aclarar que es tu primera experiencia de intercambio virtual en un ámbito educativo. Me encanta, bueno, está buena la herramienta, compartimos. Yo creo que sí, está ordenada la materia y creo que con muchas preguntas, sí, por supuesto, las compartimos en el foro, ¿sí? Rocío, ya te vas a familiarizar. Si vos manejás si tenés el mouse y lo llevas a la parte de abajo de la pantalla, o digamos ahí vas a encontrar un pequeño micrófono que está tachado o que está abierto y ahí vas a poder, cuando lo abrís, podés hablar, ¿sí? Apretás sobre la pantalla, te recomienda Ernesto. En la cara del profe, ahí va, sí, no tan cerca. Muy bien. Bueno, entonces, estimados, a ver, entonces lo que comentamos es que esta clase va a estar grabada, por supuesto va a estar disponible online y nos estamos viendo en los foros, ¿de acuerdo? Les agradecemos mucho y esperamos que nos vayamos poniendo a tono con esta modalidad. Por suerte, como les dije... Antes de irnos, Mario, un comentario. Sí, sí, cómo no. Antes de irnos, un comentario, Mario, para que quede claro. La bibliografía ya está disponible en el campus. Dentro de la carpeta que se encuentra en la unidad 1 van a poder encontrar los textos que Mario mencionó y también la guía de lectura. Y con respecto a los foros, insistir con esto que decías recién de las fechas y la pauta que tenemos para responder a todos y cada uno, porque una vez que vayamos, digamos, completando la fecha correspondiente prevista en el cronograma, los vamos cerrando, ¿no? Con el objetivo de, bueno, calificar y poder cerrar el trabajo. Así que, bueno, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que lo puedan
que lo puedan tener presente y que también se lo puedan comentar, digamos, al resto de los compañeros y las compañeras que quizás no pudieron estar en la clase de hoy y que aunque la puedan ver después se pierden la oportunidad de tener feedback en vivo. Y Bueno, también, y para cerrar, en relación a lo que dice Rocío sobre las decisiones que tomó el gobierno británico, te recomiendo especialmente que revises y que leas la información que surgió del caso sueco, porque me parece interesante poder tener miradas alternativas sobre bueno, determinados procesos de toma de decisión en este contexto. Así que te dejo la bueno. inquietud y la podemos Sí, sí, sí. seguir Esto, conversando en los espacios correspondientes. como ven nosotros los argentinos, viste, proponemos una hora y terminamos hablando más de... Pero a ver, para ser concreto, gracias Maxi, muy amable. Por favor, gente, a cuidarse, a no salir, esto es para respetar la cuarentena, cuídense y cuiden a toda la familia y sobre todo los que son más jóvenes, a tener mucho cuidado con los que somos más viejos, porque eso es una clave importante, ¿no? También la cuestión del comportamiento de los jóvenes, frente a la pandemia y cómo eso impacta de mayor forma, digamos, en la tercera edad, ¿verdad? Eh, entonces, estamos cerrando por ahora. ¿Listo? Los saludo, será hasta la próxima. Muchas gracias, estamos en contacto. Adiós, adiós. Adiós, chao Francisco, chao Ernesto. Muchas gracias. Mario, si querés, podés cortar la grabación de la clase. A, a ver, sí. Detener la grabación. Detener.